Buenas chicos, pues nada, un vídeo más. Ahora nos vamos de ruta a hacer un puertaco por primera vez desde que tengo esta nueva bici. Así que estamos en Nava, en la comarca de la Sidra. Arrancamos desde Nava, desde donde va a ser este año el Día de Asturias, y nos vamos hacia Infiesto para subir la Collada de Arnicio. No es puerto, es un alto, collada, no sé, no llega a tener la categoría de puerto, pero luego bajamos hacia Campocaso y subiremos el puerto de Tarna. Primer puertaco considerado como puerto, aunque los saltos que he hecho yo también alguno es bastante durillo como para ser puerto, así que nada, arrancamos sin más y nos vamos a sufrir bastante hoy, pero eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Hay que sufrir, la bici está hecha para sufrir, si no me hubiera dedicado al ajedrez. ¡Hala! ¡Arrancamos! Bueno, después de la paradita en Infiesto, en Confitería Calvo, a por unas magdalenas espectaculares, que siempre que voy por ahí, o bien bollos suizos o bien magdalenas, caen. Ahora nos vamos, acabamos de llegar a el Santuario de la Virgen de la Cueva, un sitio brutal, espectacular. Es como, no sé, parecido a Covadonga, pero en chiquitín. Es una pasada. Y por aquí detrás tenemos pues este espectáculo. Pasando el río, pasas el puente y tienes aquí una iglesia montada debajo de la montaña, espectacular. Y por ese camino para allá hay rutas caminando y en bici. La Virgen de la Cueva. Y aquí está la capilla. Bueno, y ahora sí, seguimos ruta hacia allá, hacia la Collada de Arnicio. Empieza lo duro. Bueno, terminando el pueblo de la Marea, en el pueblo de la Marea es donde comienza la subida a la Collada de Arnicio. Vamos a por ella. Bueno, a 7 kilómetros de coronar la Collada de Arnicio. No sé por qué tenía mis esperanzas de que esta carretera la hubieran asfaltado por fin, pero no sé dónde lo leí yo o fue un espejismo. Así que nada, carretera gravel, salvo que esté asfaltado más arriba. Aquí de momento no. Paisaje espectacular, carretera súper chula, aunque tenga baches, pero una pasada, sin un santo coche por aquí. Atención que la cosa mejora por momentos. Ahora sí que es gravel. Madre de Dios, vaya carretera. 4 kilómetros para la cima. Bueno, estamos a 1,5 kilómetros de la cima de Collada de Arnicio, con estos caballitos aquí de espectadores a su bola. Pasan de mí. Qué maravilla de paisaje. Lo que se sufre aquí y lo bonito que es todo esto. Ay, bueno, creo que hay que llegar ahí arriba del todo, me parece. 1,5 kilómetros queda. Vamos a ver si para allí o para allí. Atención, señores, histórico. Lo que acabamos de vivir. Os pongo en contexto. Última etapa de la vuelta. Y tenemos a Jonas Vingegaard que le saca 3 segundos al señor Almeida. ¿Qué pasa? Que la última etapa de montaña, la bola del mundo, tenemos aquí la repetición. Ayuso con Almeida
y con Vingegaard. Atención porque ataca Ayuso, se quita el pinganillo, dice que le molesta, no quiere saber nada. Y atención, ataca Ayuso y gana la etapa. Atención, ha ganado la etapa. Segundo ha sido Almeida, tercero Vingegaard. ¿Qué ha pasado con las bonificaciones? Que Vingegaard ha ganado la Vuelta a España. Impresionante. Llega a meta Ayuso, repetición, y aquí lo tenemos. Pues nada, eso ha sido todo en la Vuelta a España con el grande Ayuso, que acaba de decir que ficha por Lidl Trek. Nos vemos en la siguiente. Coronado la Collada Arnicio. Vamos allá. Bueno, coronada la Collada Arnicio. Ahora nos vamos hacia Campo Caso para subir Tarna. Bueno, subida muy chula, pero la carretera, madre mía, mete miedo. Y la bajada, pues el inicio está igual. Yo recuerdo que habían asfaltado, pero debe ser un poco más abajo. Después de 5 kilómetros de bajada de la Collada de Arnicio hasta Bueres, creo que es este pueblo donde estoy, 5 kilómetros infernales de bajada, vamos, peor que la subida, una locura, chaval. Aquí yo no sé qué movidas tienen con esa carretera, porque no entiendo después de tantísimos años que no reparen la carretera, chaval. Qué locura. Pero unos baches, vamos, que hubo una que a punto estuve de dar 3 vueltas de campana. O sea, exagerado. Bueno, ya a partir de aquí ya sí que la asfaltaron, carretera buena, y nos vamos hacia Campo Caso. A repostar, y ahora continuamos ruta hacia el puerto de Tarna, primer puertaco de la temporada, no, de esta bici, con la Ridley. Así que vamos a sufrir, vamos a por el primer puerto. Estamos a 24 kilómetros, 23-24 del puerto de Tarna, más las señales que haremos, por supuesto, que son solo 3 kilómetros más. Son 26-27 kilómetros más o menos para llegar. Bueno, todo este tramo hasta llegar al inicio del puerto Tarna es una pasada. Los pueblitos que hay, Soto de Cangas, Bezanes, todo eso mola bastante. Vamos a enseñar esto, a parar un momento aquí. Mira que pájaros, yo no entiendo de pájaros, pero parece como, no sé decir porque es un pájaro muy raro. La pena que esta cámara no tenga zoom. Bueno, estamos en otro pueblo muy chulo
de camino a Tarna que se llama Soto de Cangas. Aquí en Soto de Cangas hay un colega que tiene un viejo amigo que se ha abierto aquí un sitio para rutas caminando tanto en verano como en invierno, con botas, con raquetas de nieve, o sea, todo tipo de rutas, vamos. Y a la vuelta vamos a ver si consigo verlo. Bueno, pues estamos en creo que es el último puerto antes de empezar el puerto de Tarna, que es Bezanes. Aquí tenemos, como veis aquí en el nombre, la ruta de Brañagallones, con un bar de barines aquí, y esto se peta hasta de autobuses. O sea, este pueblín no parece nada, pero tiene su encanto, con rutas muy bonitas. Esto es el Parque Natural de Redes todo. Y ahora vamos a subir por primera vez con esta bici un puerto oficial. Solo hemos subido altos, o colladas, o historias, que alguna collada tiene más dureza que algún puerto. Pero bueno, oficialmente primer puerto, puerto de Tarna. Vamos allá. Bueno, 15 kilómetros para coronar Tarna. Vamos a sufrir bastante, ya lo digo, de antemano. No hace falta ser muy adivino para esto. Vamos a sufrir. Así que, menos mal que este es un puerto, entre comillas, bastante llevadero, ¿eh? Un pelín largo y pesadete, pero no tiene porcentajes muy duros. En breves nos viene uno de los picos más altos al 10,5 o algo así, pero poco más. La mayoría, la media es del 6 y pico por ciento. Así que también os digo que hace mucho que no lo subo y estoy tirando de altimetría, vamos, no me acuerdo muy bien, pero creo que era así, ¿eh? Así que vamos a ver lo que escuchamos. Buah, acabamos de pasar el medio kilómetro ese duro del inicio. Madre mía, picos hasta el 12 y pico, ¿eh? Ha llegado a ver. Joder, con la piedra. Bueno, vamos a ver si hemos pasado el pico más duro. Seguimos. Bueno, pues aquí abajo está el pueblo de Tarna. Y nos quedan 8 kilómetros aproximadamente para coronar. Ya queda menos. Y unos 10,5 para llegar hasta el puerto de las Señales. Aquí tenemos Tarna. Y arriba el puerto de Tarna. Vamos para allá. 4,5 kilómetros solamente para coronar las Señales, y para Tarna algo menos, 3 kilómetros menos. Bueno, chavales, primer puertaco de la Ridley coronado, el puertaco de Tarna. Ahora vamos a girar a la derecha hacia el puerto de las Señales, que continúa con este. Son 3 kilometrines más, muy llevaderos, así que vamos a hacerlo todo. Y luego ya a la vuelta paramos aquí en la cima de Tarna. Qué maravilla de paisaje. Bueno, pues esto es la subida al puerto de las Señales. Pues por esto merece la pena estos últimos 3 kilómetros. Espectacular. Y eso es la carretera que va hacia León. Así que nos vemos arriba, en el puerto de las Señales.
Bueno, entramos en el último kilómetro del puerto de las Señales. Lo último por subir en el día de hoy. Oh, vamos que ya está. Un 8% a falta de 700 metros, pero de verdad es necesario. Que no me da para llegar arriba. Tremendo. Bueno, ahora ya parece que sí. Viene un descansito y estamos a 550 metros ya de la cima. Ay, Señor bendito. Bueno, pues ahora sí. Coronado el puertaco de las Señales. O puertín, porque por este lado es el puertín. Por el lado del León sí que es un puertaco. Ay, hemos llegado al final. Bueno, ahora por abajo. Bueno, ahora sí, a disfrutar del paisaje. Bajamos hasta la cima del puerto de Tarna y luego ya nos tiramos hacia Bezanes. Estamos ya en Tarna otra vez, en el puerto de Tarna. Cabritas. Estamos distinguidos por el suelo de los... Aquí también acá hay otra. Empieza la ruta de... un nombre muy complejo. La Niagaraciones. Bueno, chicos, después de ciento y pocos kilómetros, 2100 de desnivel, dos puertacos guapísimos, Collada Arniciu, Tarna y las Señales, pues terminamos la ruta por hoy. Ha sido el primer rutón considerable. Bueno, el anterior también fue bastante guapo, pero dentro de mis posibilidades es lo más que podemos hacer. Así que cerramos aquí el día por hoy. Un saludo y nos vemos en el siguiente viaje.